Anem a fer un parèntesi, Uri, perquè anem a marxar a Madrid, com dèiem, és l'única actriu en aquests moments en aquest país, jo crec que té 5 obres de teatre al mateix temps. Lara Dibildos, ¿cómo estás? Muy buenas. Oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás, Miguel? Qué ilusión verte, cariño. ¿Cuánto tiempo sin verte? Oye, que has adelgazado un montón, te dejo solo unos meses y qué bien estás. Pues sí, hija, pero estoy igual que me dejaste la última vez, soltero. ¿Tú también? Esto no cambia. Ah, vale, que esto no cambia. No, hombre, pero tú tienes también una gran trayectoria profesional, pero también personal, ¿eh? Tenemos a Uri aquí con nosotros, que dice que se enamoró de una de sus invitadas. De hecho, ya es padre y su mujer, vamos, o sea, que se ha convertido ya en un gran mito. Tú también has sufrido mucho antes también por amor como yo, ¿eh? Bueno, hace ya mucho, ¿eh? Luego ya se aprende y ya no se sufre tanto. Oye, vamos a hablar de estas obras de teatro que tienes en funcionamiento, a ver, porque, claro, ahora tiempo de restricciones, tiempo que la gente se tiene que quedar en casa y viene Lara Dibildos y dice, no, es que tengo 5 obras de teatro, ¿de dónde sacas el tiempo? No, hay que explicarlo, yo llevo 5 años ya con El Contador del Amor, que es una comedia francesa divertidísima, y luego acabo de estrenar otra que se llama, bueno, ya después de 5 años ya tocaba, ¿sabes? He estrenado, ay, espérate, que soy rubia, y he tocado algo que la he liado parda, pero espérate. ¿Vosotros no, me veis? Te veo perfectamente. Vale. Pues lo que te contaba, entonces he estrenado una obra de Laura Waite maravillosa que se llama Más frío que aquí, estupenda. Y luego, justo antes de la pandemia, dije, ya va siendo hora de ser productora de teatro, ¿no? Porque si no ya se me va a pasar el arroz, hasta para eso. Y entonces, bueno, me metí como productora y además traduje el texto, lo encontré de Agatha Christie, que se llama La telaraña. Pero claro, siendo 8 actores más el equipo técnico, ahora mismo con unos aforos de incluso un 33% solo o un 50% no salen los números. Así que con toda nuestra pena la hemos tenido que meter en un cajón, pero saldremos del cajón en cuanto se pueda. Y luego aparte voy a hacer un bolo a finales de junio de una función que se llama No más besos, maravillosa, que ya llevamos una trayectoria, pero bueno, sustituyo a la actriz y además, que aquí viene la quinta, pues El Contador del Amor, el mismo actor y director que es César Lucendo, que es como mi compañero de batallas teatrales, va a estrenar ahora Hongos con una actriz maravillosa, pero como esta actriz tiene cosas de televisión también, pues cuando ella no pueda, haré yo el personaje. Así que... Me están diciendo, Lara, que estás poniendo el dedo donde no toca. Espérate. Que te estamos escuchando así que viene y va. Oye, pero en esta faceta, por ejemplo, que tienes tú de productora, yo creo que sufres más, ¿no? Porque el teatro... Ahora ya ni te oímos, Dibildos, ni te oímos ya. Ahora que venía la pregunta, ahora que íbamos ya a hablar de un documental que no ha visto nadie. ¿Me escucháis ahora? Ahora te escuchamos, sí. No toco nada, me quedo tal cual, ¿eh? Vale, que te decía que siendo productora, pues cuando salíamos de bolos, que pudimos hacer como 5 meses maravillosos con La telaraña llenando teatros, yo me iba a todas las iglesias a poner velas. Te lo juro por Dios, ¿eh? O sea, era un miedo de decir, por Dios, que venga la gente, porque es que, bueno, pues en el teatro nos jugamos la vida. No como los toreros, pero vamos, que una función donde no vaya la gente para nosotros es un roto, ¿sabes? Así que bueno, que llegarán tiempos mejores y yo estoy convencida de que llegará un día, espero que pronto, que se levanten los telones y podamos ver un aforo completo. Lara, hola, buenas noches. Soy Lorena. No sé si te acordarás de mí porque yo he hecho tantas guardias en la puerta de tu casa cuando vivías en Badalona, que madre mía, y en Alella, tengo muy buen recuerdo, ¿eh? De esas personas, que de esas personas de las que te tratan bien, mira que yo te he tenido que perseguir, pero vamos, durante mucho tiempo, ¿eh? Qué bien siempre has llevado el tema de la prensa y qué buena relación siempre tienes con todos los reporteros. ¿Cómo lo haces, Lara? Bueno, también es que tampoco he tenido una vida bueno, sí, cuando me iba a casar o cuando iba a tener un hijo, pero bueno, tampoco me han pasado cosas muy escabrosas, un aburrimiento de vida, entonces tampoco tenía yo que pasarlo tan mal. No, pero sí es cierto que siempre me habéis tratado muy bien y sobre todo lo noto ahora cuando voy a estrenar algo de teatro o cuando tengo algo de trabajo,
que siempre tengo vuestro apoyo. Y tanto vosotros necesitáis a los personajes como nosotros os necesitamos para la publicidad. Así que esto es un ten con ten. Oye, ¿cómo estás viendo, Lara, tú además que eres amiga personal de Rocío Carrasco, todo lo que estamos viviendo? Porque yo creo que ha sido el documental que ha paralizado el país. Tú como amiga personal de Rocío Carrasco y también como personaje del corazón y como mujer, ¿cómo estás viviendo tú todo lo que está sucediendo con esta serie documental? Fíjate que no me imaginaba que me fueras a preguntar esto, oye. Vaya por Dios. Pues no se lo respondas. No, solamente te voy a decir, tú sabes que yo, vamos, no hablo de mi vida, voy a hablar de la de los demás, nunca lo he hecho en la vida. Pero sí es cierto que creo que cada uno somos dueños de contar nuestra vida, nuestra historia y nuestra verdad cuando queremos, donde queremos y como queremos. Entonces me parece que ella es libre de haber elegido el momento que ella ha querido y después de 20 años escuchando muchas cosas sobre su vida y muchas mentiras, que yo sé que muchas son mentiras, pues yo creo que ha tenido una paciencia del santo Job, de verdad, porque esperar 20 años hay que tomar muchas tilas y mucha valeriana. Así que me alegro de que de verdad se la pueda escuchar y haya la otra cara de una historia, ¿no? Que siempre pues hay dos versiones, pero hay que escuchar las dos. ¿Tú conocías, Lara, esta historia, esta versión? A ver, yo trabajé mucho con Rocío en Telecinco cuando trabajábamos en Día a Día, hace ya, pues eso, cuando los dinosaurios, hace muchos años. Y teníamos muy buena relación. Luego la verdad es que la vida nos ha separado. A ver, hay muchas cosas que yo sí sabía, que jamás he contado ni lo haré, y otras no te voy a engañar, porque bueno, tampoco tenemos una amistad estrechísima de vernos con mucha asiduidad ni nada de eso, pero sí es verdad que nos tenemos muchísimo cariño. Además yo viví cuando ella tuvo el accidente de coche, que fue durísimo para todos nosotros en el plató, porque ella estuvo muy malita de verdad. Y bueno, es alguien a quien quiero mucho, a ella y a Fidel, que creo que Fidel es el gran desconocido y a los dos les quiero mucho, les tengo mucho cariño y yo de verdad que les deseo lo mejor y si esto va a servir para que ella supere muchas cosas, bienvenido sea. Yo creo que la gente conoce una parte de Lara Dibildos como una tía súper educada, muy correcta, pero luego ya cuando traspasas esta frontera ya ves que la parte de loca no la conoce nadie. La parte de loca, vamos, que Lara tiene conejos en casa, ¿Sí? Tiene conejos mezclados con perros. No, hace unas cosas como muy raras, pero públicamente... Tengo de todo. Nada, es una broma. ¿Cómo se llamaba el conejo? Pues lo siento por vosotros, no os va a gustar el nombre. Vaya. Se llama Cristiano Ronaldo. Ah, se llama Uri. Uri. Podríamos llegar. Bueno, gracias por tenerme, hasta luego. No, es broma. No, pero para cortar le llamamos Ronnie, que ya no suena tanto. Muy bien, está genial. Oye, vamos a ver una de tus otras historias, nos las va a contar César. Bona nit, César, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estabais hablando de cosas que tiene Lara en casa. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo estás? Y Hola. quería recordar un momento que vimos hace unos años con otras amigas tuyas en televisión para ver si quizá tienes algo también metido en un cajón. Lo vemos, chicos. Hace 3 meses nada más, o sea, todo es maravilloso. ¿Qué me aconsejas? Que, Pues que a ella le hasta pueda hoy- gustar y que hasta no se hoy asuste. Todavía no hemos utilizado nada, porque la verdad es- no os hace falta. Esto es un vibrador. Que, bueno, Lara, no sé cómo acabó esto, no sé si te llevaste a casa, no sé si en este tiempo te ha ayudado a tener algo en el cajón ahora que no podemos salir a ligar y demás. ¿Cómo es ¿De tu verdad? experiencia con este tipo de cosas? Qué peligro tenéis. Bueno, pues, pero de verdad, esto Es viernes noche, es estaba viernes intentando noche. acordarme, eso fue en el reality de las Campos, ¿os Así acordáis? Que me llamó Terelu para decirme, oye, Rubia, que te quiero para que te vengas a un capítulo. Y yo dije, qué bien, y vamos a merendar o no sé qué. Y dije, joder, qué guay, qué bueno, ¿no? Tremenda y cuando merienda. llegamos allí dije, esto es merendar, ¿no? Hija perdón. Y oye, pero nos echamos unas risas y bueno, algo nos regalaron a cada una así, ¿para qué te voy a engañar? Sí, y bueno, un regalito de esos que de fondo de armario. Yo creo que está muy bien tener estos regalitos y Miquel, no sé si quizá la semana que viene a lo mejor podemos hacer una merienda como la de las Campos nosotros aquí.
bueno, pues ¿Por qué no? Yo lo dejo ahí. ¿Puedo renovar el armario? Invitarme. la semana que viene Rebeca Duro de Pelar, creo, Pues ¿no? fíjate, más duro y más duro. Maravilloso. todo cuadra. Lo veo. Oye, Lara, gracias por estar esta noche, tarde con nosotros. Muchísima suerte en el teatro. Toda la gente que esté en Madrid, por favor, que vaya a ver todas tus obras, que ahora también eres productora. Que tengo muchas ganas de verte a ti, al conejo y a tu fondo de armario. Muchas gracias, Miquel, que me alegro de verte tan bien y que sabes que te quiero. Igualmente, Te un estimo beso. molt. Un petó. Hasta luego. Chao.